Hola a todos y bienvenidos a Daily Spanish. Hoy les voy a enseñar cómo aprender francés y les daré material para que puedan empezar. El francés es un idioma que me tomó aproximadamente un año poder aprenderlo solo y tener un certificado de DELF 2, que es el que te sirve para estudiar en una universidad pública en Francia o para poder trabajar en Francia. Y tú me dirás, ¿solo? O sea, ¿cómo voy a aprender solo? No te preocupes, te voy a enseñar todo lo que me hubiera gustado saber antes de empezar. Lo primero que vas a hacer es coger un cuaderno para tomar apuntes dentro de todos los materiales que te voy a dar. Ahora un consejo. Cuando eres principiante puedes coger y escribir arriba de la palabra cómo crees que se pronuncia esta, con un lápiz o una pluma de otro color. Así te puedes acordar de la fonética del idioma y por ejemplo el francés tiene letras que no se pronuncian, entonces las puedes tachar con pluma de otro color y te vas acostumbrando a la fonética. Lo segundo que vas a hacer es ir a Learn French with Alexa. Es un canal de YouTube que tiene una playlist para principiantes que te da todas las bases. Tiene como 30 videos de aproximadamente de 6 a 12 minutos de duración en donde vas a aprender todo lo básico para sobrevivir en Francia. Listo, ahora que tienes nociones básicas de la gramática francesa, lo que vas a hacer es ir añadiendo poco a poco contenido nativo. Lo que voy a hacer ahora es dejarte una lista de canciones francesas divididas por género para que puedas ver más o menos qué te gusta y puedas ir escuchando. Ahora, la primera serie que vas a querer ver se llama Extra French. Es una serie diseñada para estudiantes de francés y los actores hablan súper lento y súper claro para que los puedas entender perfectamente. Tiene subtítulos en francés y lo que yo te recomiendo es que aunque no entiendas todo, vayas anotando palabras que consideres claves y luego las vayas a traducir a Google Translate y luego las anotas en tu cuaderno. Un libro que te recomiendo leer es El Principito o Le Petit Prince, que está escrito como si fuera para niños, entonces hay un vocabulario súper simple, pero tiene un mensaje para adultos. Asimismo te vas a acostumbrar a leer en francés y puedes anotar las palabras que no sabes y buscar la traducción. También debes revisar Français avec Pierre y Hola la lengua, ambos son del mismo creador. El primero explica la gramática francesa en francés con subtítulos en francés y también tiene otro tipo de contenido para mejorar tu francés. Y en el segundo canal lo que hace es explicarte la gramática francesa en español. Otros canales buenos son Parisiando y Français Authentique, que se los voy a dejar todos en la descripción. También hay otros canales que te enseñan francés, pero esos son los que yo te recomiendo personalmente. Digamos que ya hayan pasado semanas o meses y ya quieres ver contenido nativo. Te recomiendo estos tres youtubers que son súper famosos, que son Cyprien, Norman y Natu. Lo bueno de ver estos canales es que tienen una comunidad tan grande que hay gente que subtitula sus videos en francés. Ver contenido nativo te va a ayudar millón para que aprendas expresiones coloquiales que te van a servir al momento de visitar Francia o vivir en Francia. ¿Cómo vas a practicar tu francés hablado? Aunque parezca loco, te ayuda millón hablar en el espejo o bañándote o mientras estás aburrido intentar pensar en francés sin traducir en español te va a ayudar porque te acostumbras a pensar en ese idioma. También puedes unirte a comunidades de idiomas o de aprendizaje de francés, como por ejemplo mi página de memes de idiomas, y lo que puedes hacer es comentar diciendo que buscas a alguien para practicar francés y alguien te puede responder y decir, ah sí, mira, yo te puedo ayudar y a cambio tú me puedes ayudar con tu español o tu inglés y así. También puedes usar aplicaciones para conocer gente como Speaky, pero a mí me parece medio raro, así que sigamos. Ahora te voy a mostrar este cuadro que hice para que tengas una idea general de cómo funciona la lengua francesa, que veas que no es tan complicado, que es un proceso de poco a poco. Y también pongo uno en inglés por si alguien que habla inglés me está viendo. Sigamos. Consejos. Trata de pensar lo menos posible en tu lengua nativa. ¿Por qué? Porque cuando estamos aprendiendo un idioma extranjero, muchas veces hay sonidos que no existen en nuestra lengua y entonces los escuchamos, los asimilamos. Y en vez de decir el sonido correcto, lo decimos como si fuera un sonido que venga del español. Como por ejemplo cuando los gringos van y dicen perro, carro. Lo que están haciendo ellos es reemplazar la R nuestra usando la R de ellos, porque a ellos les cuesta bastante aprender nuestra R. Así que te recomiendo que revises esos fonemas para tener una correcta pronunciación en el idioma. Debes quitarte la vergüenza y el miedo al momento de hablar un idioma extranjero. Es algo normal. El problema es que desde chiquitos, cuando estamos en la escuela, hacemos algo mal y luego el profesor nos hace quedar mal enfrente de una clase y tenemos miedo a cometer errores y ya nadie quiere participar. El problema es que los idiomas no es como una materia cualquiera. Para poder hablar, tienes que hablar, no hay otro modo. Así que no tengas miedo a cometer errores porque todos lo hacemos, es parte del proceso de aprendizaje. Tienes que aprender a través de ellos en vez de avergonzarte de tenerlos, porque todos lo tenemos al momento de aprender una lengua extranjera, así que no te preocupes. Debes buscar maneras de siempre intentar disfrutar el proceso y la cultura del idioma. La cultura francesa es genial y es inmensa,
así que existe un sinnúmero de material que puedes revisar en internet. No solamente te quedes con lo que yo te he dado, porque si aprendes con contenido que te gusta vas a prestar más atención y vas a aprender más rápido. Los horarios. En una academia tradicional ves de 4 o 5 horas de francés a la semana y el resto de la semana te olvidas. Ese método no es muy bueno. Lo que deberías hacer es intentar estudiar de 10 minutos a media hora, 1 hora, 2 horas, dependiendo de tu tiempo disponible, e intentar hacerlo diariamente o lo más seguido posible, porque así tu cerebro se acostumbra más rápido al idioma. Por último, sé paciente. Aprender idiomas no es algo que suceda de la noche a la mañana. Toma su tiempo, tranquilo, todo depende de tu tiempo, tu motivación y la disciplina que le des. Y yo no soy ninguna persona súper inteligente que pudo aprender rápidamente francés. Simplemente utilicé otros métodos fuera de los tradicionales para poder aprender y estoy seguro de que a ti también te va a servir. ¿Cuánto tiempo crees que te vas a demorar aprendiendo francés? Deja un comentario acá abajo. Y bueno, sin nada más que decir, muchas gracias por haberme escuchado. Esto es Daily Spanish, no olvides darle like y suscribirte y nos vemos hasta la próxima. Adiós.